Es innegable que la reelección sigue siendo tema obligado para analistas, columnistas, políticos en campaña e incluso para el propio protagonista, el presidente Uribe, quien ayer en el foro del prestigioso semanario londinense The Economist, realizado en Bogotá, afirmó que se sentiría muy amargado de que las nuevas generaciones lo vieran apegado al poder y dijo textualmente que tiene una encrucijada en el alma. Pues el grupo de investigadores de The Economist, organizador de este foro, está liderado por una mujer, Justine Toddy, quien en muy aceptable español le demostró a Paola Ochoa que entiende muy bien no solo nuestro idioma, sino el panorama político y económico de nuestro país. Le explica por qué se oponen a otra reelección de Uribe y le hace un diagnóstico más pesimista de lo que algunos piensan sobre la crisis económica que se nos vino encima. Paola Ochoa entra al radar. Bueno, Justin, ¿por qué The Economist se opone tan vehementemente a una reelección del presidente Uribe, a un tercer periodo del presidente Uribe? La preocupación alrededor de una posible reelección, segunda reelección para el presidente Uribe, tiene que ver con toda esa cuestión del presidencialismo en América Latina, en el sentido de que, claro, que en muchos países desarrollados, tanto el mío, en Gran Bretaña, es posible tener reelección indefinida. Pero la diferencia es que tiene que ver con el menor poder del Ejecutivo y el mayor poder de la legislatura. Claro, entonces, en términos de continuación de las políticas macroeconómicas y de seguridad pública que ha implementado el presidente Uribe, yo creo que muchos estarían muy a favor de esto. Pero es más cuestión cómo se puede mantener la continuidad de políticas separados de la persona que los hayan introducido, y eso es más cuestión institucional. ¿Se vería el presidente Uribe similar desde el punto de vista de ustedes, por ejemplo, al presidente Hugo Chávez o al presidente Rafael Correa, que han modificado sus constituciones? Está claro que no se puede encontrar muchas semejanzas entre el presidente Uribe y el presidente Chávez, pero lo que sí es interesante es hacer la comparación con el caso del Brasil. Allí también tenemos a un presidente muy popular que realmente, si quería, podría lograr los cambios constitucionales rápidamente para seguir a una próxima reelección. ¿Se ahuyentaría la inversión extranjera en Colombia si Uribe no continúa? En términos del entorno para la inversión en Colombia, no cabe duda de que el presidente Uribe ha implementado políticas que han mejorado muchísimo el entorno para los negocios, sobre todo en el campo de la seguridad. Pero la inversión extranjera no depende de un presidente determinado, depende de todo un conjunto de políticas. ¿Sería factible que salga reelegido en un momento como el actual, en donde los colombianos se quejan de la situación económica? Yo creo que sí, bien factible, por el hecho de que, en primer lugar, sigue siendo con niveles de popularidad muy altos, y en segundo lugar, porque en tiempos de incertidumbre, a veces la gente opta por una escoja más conservadora en términos de alguien que conoce, que ya ha hecho cosas buenas. De hecho, dice el Economista en su último artículo que Uribe es visto como un presidente anticrisis, para estar en los momentos de crisis, y que por eso, de alguna manera, el mal estado de la economía no lo afectaría. Ese hecho de que él haya sido un presidente que ha logrado resolver problemas muy difíciles puede ayudarle a mantener su popularidad en la opinión pública y en términos del voto público, a pesar de la crisis económica. El gobierno, nuestro Banco de la República, estima que este año vamos a tener un crecimiento del 0%, pero el Economist, la unidad de inteligencia del Economist, creo que vamos a tener una contracción. Del 2%, sí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Qué es lo que están viendo ustedes que hace que este año tengamos en Colombia una recesión, según su criterio? Bueno, yo creo que hace unos meses las autoridades aquí en Colombia pensaban que Colombia iba a ser inmune a la crisis externa. Los últimos meses han demostrado que realmente teníamos razón en el sentido de que eso es una crisis mundial. Y bueno, yo creo que
nosotros tenemos proyecciones más pesimistas con respecto a la economía de Estados Unidos y la economía global que las autoridades nacionales. Y también tenemos una visión, yo diría, posiblemente más pesimista, más realista, como se quiera decir, sobre la naturaleza de esta crisis. Mirando hacia el futuro, nuestra visión es que estamos entrando en un mundo donde a nivel mundial la cautela de los inversionistas y la falta de capital va a ser mucho más marcada y eso va a afectar a todos los países emergentes. ¿Será entonces por esa menor inversión extranjera que se espera para la Colombia que nuestra economía se va a contraer entonces en un 2%? No, solamente en parte. Esa es una parte de la historia. Otra parte serían las exportaciones. Como sabemos que los mercados de exportaciones de Estados Unidos y Venezuela, que son más de la mitad, están en condiciones terribles. ¿Cuánto puede tardar esa crisis? Para el año entrante estamos previendo una recuperación, pero débil, por parte de los Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado. Y lo que estamos viendo realmente, si se compara los últimos 5 años con los próximos 5 años, vamos a ver niveles, un ritmo de crecimiento mucho más lento. Mucho más lento, ¿es qué? Entre 2 y 2.5 en Estados Unidos en los próximos 5 años. ¿Y en Colombia? Yo creo que es de 1.3 el año que viene y siguiendo a más de 3-4%. Según el Economist, ¿estamos mejor o peor parados respecto a nuestros vecinos en América Latina? La recesión que estamos predeciendo para Colombia es menor al medio para América Latina. En términos de su manejo macroeconómico, en términos de su manejo fiscal, Colombia ha hecho unas mejoras significativas en los últimos años, pero Colombia se encuentra entre los países que tiene cierta posibilidad de apoyar políticas anticíclicas, pero realmente solamente en el campo monetario, no tanto en el campo fiscal. Es decir, no ahorramos en la época de vacas gordas, no tenemos suficiente ahorro. Exacto. Y claro que eso tiene que ver con debilidades fundamentales de las finanzas públicas. ¿Nos falta cobrar más impuestos? Posiblemente. Y claro, Colombia tiene desafíos distintos que otros países, sobre todo el gran gasto necesario en temas de seguridad. Justin Thori, analista para América Latina del grupo The Economist, muchas gracias por haber estado aquí en el radar. Gracias a usted. Pues no son muy alentadores los pronósticos de los analistas de The Economist.